se disfraza como ángel de luz. Durante el ministerio de Jesús, vemos evidencias de esta estrategia en acción. Los líderes religiosos que se oponían constantemente a Jesús muchas veces parecían estar motivados por algo más que simple desacuerdo teológico. Había una intensidad en su odio, una irracionalidad en su oposición, que sugería influencia demoníaca, trabajando a través de sistemas religiosos aparentemente legítimos. En Juan 8, versículo 44, Jesús les dice directamente a algunos líderes religiosos: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». No estaba hablando metafóricamente, estaba identificando la verdadera fuente de su oposición. Esta estrategia era particularmente insidiosa porque les permitía a los demonios atacar a Jesús sin exponerse directamente. Podían trabajar a través de personas que no estaban poseídas en el sentido clásico, pero que habían abierto sus corazones a la influencia satánica. Otra táctica desesperada fue el intento de corromper el mensaje de Jesús desde adentro. En Lucas 4, versículo 41, vemos que los demonios intentaban proclamar su identidad. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». A primera vista, esto podría parecer positivo. Estaban diciendo la verdad sobre Jesús, pero la estrategia era diabólica. Si Jesús aceptaba el testimonio de los demonios, su ministerio quedaría contaminado por esa asociación. La gente podría comenzar a preguntarse si había algún tipo de colaboración entre Jesús y las fuerzas demoníacas. Jesús, por supuesto, rechazó completamente este testimonio, como vemos en el mismo versículo, pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. No quería nada que pudiera manchar la pureza de su misión. Los demonios también intentaron usar la manipulación emocional. Sabían que Jesús tenía compasión genuina por el sufrimiento humano, así que intentaron aprovecharse de esta característica. En el caso del endemoniado gadareno, presentaron una situación tan dramática y desesperada que cualquier persona compasiva se sentiría obligada a ayudar. Pero Jesús veía a través de todas estas manipulaciones. No se dejaba llevar por las emociones del momento, sino que actuaba desde una perspectiva de sabiduría y propósito divinos. Una estrategia particularmente sutil fue el intento de provocar a Jesús para que actuara fuera de tiempo o de manera. En Mateo 4, durante las tentaciones en el desierto, Satanás no intentó hacer que Jesús pecara groseramente. Intentó hacer que usara su poder divino de maneras que estuvieran fuera de la voluntad del Padre. «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan», le dijo en el versículo 3. No había nada inherentemente malo en convertir piedras en pan. El problema era el timing y la motivación. Satanás quería que Jesús actuara independientemente del Padre. Los demonios también intentaron crear confusión sobre la naturaleza del reino de Dios. Hay momentos en la vida en los que sentimos que estamos a punto de rendirnos, como si las fuerzas no alcanzaran y los problemas fueran más grandes que nuestra fe. Pero déjame decirte algo. Si hoy estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Dios te está preparando para algo grande, mucho más grande de lo que imaginas, y aunque el camino se sienta pesado, cada paso que das tiene un propósito. No es el final. Es solo el inicio de una obra que aún está en proceso dentro de ti. Quiero que escuches con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un mensaje más. Es una palabra que puede encender tu corazón, abrir tus ojos y recordarte que los tiempos de prueba no son para destruirte, sino para formarte. Este es el momento en el que debes tomar aire profundo y recordar que Dios nunca deja a medias lo que comenzó. Él no falla, y si te ha traído hasta aquí, es porque hay una victoria esperándote más adelante. Ahora quiero invitarte a que apoyes este video con un like, que lo compartas con alguien que lo necesite, y que dejes tu comentario. Hacerlo no es un simple gesto, es parte de una misión. Cada vez que interactúas, YouTube recomienda este video a más personas que tal vez no tienen otra manera de escuchar una palabra de esperanza. Tú puedes ser instrumento de bendición para muchos, y créeme, tu apoyo hace una gran diferencia. En los comentarios quiero que escribas esta frase sencilla pero poderosa: Dios me prepara. Esa será tu declaración de fe en este día, y también una confirmación de que estás listo para lo que Dios tiene preparado para ti. Parte 1. Cuando Dios te prepara en lo oculto. Si te has sentido en una pausa rara, con puertas que antes eran fáciles y ahora parecen pesadas, con caminos que se enredan sin razón aparente y silencios de parte de Dios que te desconciertan, quiero que respires hondo y prestes atención.
Esta no es una pausa vacía, es un taller. Esta no es una pérdida de tiempo, es una inversión. Cuando Dios te está preparando para algo grande, casi nunca lo hace bajo reflectores, lo hace en lo oculto, en esos espacios cotidianos donde aprendemos a escuchar, a obedecer y a mantenernos firmes cuando nadie más entiende el proceso. La grandeza que Dios sueña para ti no empieza el día de la plataforma, empieza el día del anonimato, donde el corazón se ordena, el carácter se afina y la visión se limpia de ambiciones que no construyen. Por eso, esta primera parte será para entender el proceso, identificar sus señales y saber cómo caminarlo con madurez espiritual y sentido práctico. Primero, entendamos algo clave. En el reino de Dios, el tiempo no es enemigo, es herramienta. Si sientes que todo va lento, no lo veas como castigo, míralo como protección. Un crecimiento acelerado sin raíz labra, más se expande tu fe. Y una fe fortalecida te permite seguir caminando aunque las circunstancias no cambien de inmediato. 5. Las promesas te impulsan a la acción. No se trata solo de esperar pasivamente, sino de actuar en coherencia con lo que Dios ya dijo. Si Él prometió provisión, entonces haz tu parte administrando bien y confiando en su provisión. Si Él prometió dirección, camina con pasos firmes, aunque solo veas un tramo del camino. Las promesas no son excusas para quedarte quieto, son motivaciones para moverte con confianza. Ahora, ¿cómo puedes aferrarte a las promesas en tu vida diaria? Aquí algunos pasos prácticos. Primero, identifica las promesas que más hablan a tu situación actual. No necesitas conocer de memoria toda la Biblia de un día para otro, pero sí puedes seleccionar algunos versículos clave que se conviertan en tu arsenal espiritual. Escríbelos en tarjetas, pégalos en tu pared, colócalos en tu celular. Hazlos visibles. Segundo, repítelas en voz alta. No subestimes el poder de tus palabras. Cuando declaras una promesa, no solo la recuerdas, sino que afirmas tu fe en ella. En momentos de temor, declara con tu boca lo que Dios ya dijo, y tu mente comenzará a alinearse con esa verdad. Tercero, ora con esas promesas. No necesitas inventar oraciones elaboradas, simplemente repite lo que Dios ya dijo. Por ejemplo, puedes orar: Señor, tu palabra dice que no temeré, porque tú estás conmigo, así que hoy decido confiar en esa promesa. Cuando oras con la palabra, oras con poder. Cuarto, comparte esas promesas con otros. No te quedes con ellas solo para ti. Al compartirlas, no solo animas a otros, también refuerzas tu propia fe. Muchas veces, la palabra que das a alguien más termina siendo la misma que fortalece tu corazón. Quinto, celebra cada cumplimiento. Cuando veas que una promesa se cumple, no lo tomes como algo normal. Da gracias, celebra, testifica. Eso fortalece tu confianza para creer en las promesas que aún están en camino. Permíteme contarte un ejemplo ilustrativo. Imagina que alguien está atravesando una enfermedad difícil. Cada día se enfrenta a diagnósticos médicos que parecen negativos. La duda quiere apoderarse de su mente. Pero esa persona decide aferrarse a la promesa de Isaías, capítulo 53, verso 5. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada mañana la repite, cada noche la declara, cada día la ora. Y aunque el proceso médico sigue su curso, su corazón permanece en paz, su fe se fortalece y su esperanza se mantiene viva. La promesa se convierte en el ancla que impide que la tormenta lo derribe. Querido oyente, no olvides esto. Las promesas de Dios no son opcionales, son esenciales. No son palabras bonitas, son verdades eternas. Y cuando decides anclar tu vida en ellas, nada ni nadie puede sacudirte de tu lugar. Por eso no te rindas ahora. Aférrate con todas tus fuerzas a lo que Dios ya dijo, porque lo que Él prometió se cumplirá en tu vida. Jesús en el desierto le dice: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Satanás no estaba mintiendo sobre tener esa autoridad. La había recibido legalmente cuando Adán falló. Pero ahora había aparecido el segundo Adán, como lo llama Pablo en 1 Corintios 15, versículo 45. Y este segundo Adán venía no solo a recuperar lo que se había perdido, sino a establecer un reino completamente nuevo. Los demonios sabían que cada persona que se acercaba a Jesús representaba territorio perdido para su reino. No era solo que Jesús pudiera expulsarlos de los cuerpos que habían poseído.
era que su sola presencia establecía una zona de liberación que se expandía dondequiera que él iba. En Mateo 12, versículo 28, Jesús declara: «Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios». Cada exorcismo era una declaración territorial, era una bandera clavada en territorio enemigo, proclamando que el reino de Dios había llegado. Los demonios entendían esto perfectamente. Por eso en muchas ocasiones les rogaban a Jesús que no los enviara fuera de la región. En el caso del endemoniado gadareno, en Marcos 5, versículo 10, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Por qué esa desesperación por quedarse en una zona geográfica específica? Porque sabían que donde Jesús había establecido su presencia, su autoridad quedaba permanentemente establecida. Era como si cada lugar que él visitaba se convirtiera en territorio liberado. Satanás también entendió que tenía que actuar rápidamente. La tentación en el desierto, registrada en Mateo 4, no fue un encuentro casual. Fue un ataque estratégico destinado a neutralizar a Jesús antes de que comenzara oficialmente su ministerio público. Pero cuando Jesús resistió todas las tentaciones, Satanás supo que estaba perdido. Lucas 4, versículo 13, nos dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué solo por un tiempo? Porque sabía que esta era su única oportunidad de detener el avance del reino de Dios. El territorio que Satanás había perdido no era solo geográfico, sino también conceptual. Durante siglos había mantenido a la humanidad en ignorancia sobre la verdadera naturaleza de Dios. Había promovido religiones falsas, filosofías engañosas y sistemas de creencias que alejaban a las personas del Creador. Pero ahora la luz del mundo había venido. Juan 1, versículo 9, nos dice que Jesús era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Cada enseñanza de Jesús, cada parábola, cada milagro, iluminaba más territorio espiritual y lo recuperaba de las tinieblas. Los demonios sabían que no podían competir con la verdad. Durante generaciones habían mantenido su poder a través del engaño, pero ante aquel que es la verdad personificada, todas sus mentiras se desmoronaban automáticamente. También perdieron el territorio del miedo. Durante milenios, Satanás había controlado a los seres humanos a través del temor, miedo a la muerte, miedo al juicio. Para darte un futuro y una esperanza. Habla la verdad, aunque al inicio tu corazón tiemble. Poco a poco tu mente será renovada. 2. Aprende a descansar sin sentir culpa. Muchos creyentes confunden descanso con pereza, y no es lo mismo. El descanso es parte del diseño de Dios. Génesis muestra que incluso Él descansó al séptimo día, no porque se cansara, sino para establecer un principio de equilibrio. Descansar no es perder tiempo, es recuperar fuerzas para avanzar con mayor claridad. ¿Cómo aplicarlo? Toma pausas en tu día para orar en silencio. Desconéctate de redes sociales que solo te comparan. Haz caminatas cortas para despejar tu mente. Aprende a escuchar a tu cuerpo y a tu espíritu, y permite que el Señor te renueve. 3. Busca comunidad en lugar de aislamiento. La duda y el cansancio crecen en la soledad. El enemigo quiere que te encierres en tus pensamientos, que creas que nadie entiende lo que vives. Pero Dios nos diseñó para caminar en comunidad. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25, dice que debemos animarnos unos a otros y no dejar de congregarnos. Si no tienes iglesia cercana, rodéate de personas de fe, aunque sea en grupos pequeños, llamadas o incluso a través de este canal. Hablar, compartir y orar con otros es medicina para el alma. 4. Cambia la manera en que interpretas tus caídas. Cuando tropiezas, la duda te dice que es el fin. Pero en realidad, la caída es parte del aprendizaje. El justo cae 7 veces y se levanta, dice Proverbios capítulo 24, verso 16. Lo importante no es cuántas veces caes, sino cuántas veces decides levantarte. Cambia la narrativa interna de soy un fracaso por la de estoy en proceso. Así se fortalece tu resiliencia. 5. Cultiva gratitud incluso en lo pequeño. La duda y el cansancio se alimentan de la queja, pero la gratitud los desarma. Cuando empiezas a agradecer por lo que sí tienes, tu mente cambia de perspectiva. Haz un ejercicio diario. Cada noche anota 5 cosas por las que agradeces, aunque parezcan mínimas. Verás cómo tu corazón se llena de paz y tu fe se renueva. La gratitud abre tus ojos a la fidelidad de Dios, incluso en medio de la tormenta. Déjame darte un ejemplo práctico. Imagina que estás en medio de un proceso donde oraste por una oportunidad laboral, y nada se abre.
La duda te dice que Dios no escucha, que nunca tendrás un trabajo digno. El cansancio te susurra que mejor te rindas, pero si aplicas estos pasos, identificas la mentira y la enfrentas con verdad bíblica, descansas sabiendo que Dios tiene un tiempo perfecto, te apoyas en personas que oran contigo, interpretas tus intentos fallidos como lecciones y agradeces lo que ya tienes. Entonces, la atmósfera cambia. Existe un secreto que las fuerzas del mal han intentado ocultar durante milenios, una verdad tan poderosa que hace temblar los cimientos mismos del infierno. Cuando Jesús caminaba por la tierra, algo extraordinario sucedía cada vez que se encontraba con demonios. No era solo respeto lo que mostraban, era terror absoluto, pánico puro. ¿Pero por qué? ¿Qué sabían ellos que nosotros apenas comenzamos a comprender? La respuesta te va a sorprender y cambiar para siempre tu manera de entender el poder de Cristo. Imagínate por un momento estar en una reunión donde mencionan el nombre de alguien y toda la sala se queda en silencio. Pero no un silencio cualquiera, sino uno cargado de terror absoluto. Eso es exactamente lo que pasaba en las regiones tenebrosas cada vez que se pronunciaba el nombre de Jesús. Pero aquí viene lo interesante, amigo. Ese temor no comenzó cuando Jesús nació en Belén, no empezó cuando comenzó su ministerio a los 30 años. Ese miedo venía de mucho, pero mucho más atrás. Los demonios conocían perfectamente la identidad de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ellos habían estado presentes cuando la palabra era con Dios y la palabra era Dios, como nos dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio. Habían sido testigos del poder creador de aquel por quien todas las cosas fueron hechas. Cuando Lucifer se rebeló en el cielo, según nos narra Ezequiel en el capítulo 28 y también Isaías en el capítulo 14, él sabía exactamente contra quién se estaba levantando. No era ignorancia lo que lo movía, era pura soberbia. Conocía el poder del Hijo de Dios y aún así decidió desafiarlo. Pero aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles, como nos cuenta Apocalipsis 12, versículo 4, ellos no perdieron la memoria. Siguieron recordando perfectamente quién era Jesús y cuál era su autoridad. Por eso, cuando Cristo se encarnó y comenzó a caminar entre nosotros, los demonios no necesitaban presentaciones. No tuvieron que investigar quién era este hombre de Nazaret. Lo reconocieron inmediatamente porque habían convivido con él en las cortes celestiales. Es como cuando un ex empleado ve llegar a su antiguo jefe. No importa cuánto tiempo haya pasado, la dinámica de autoridad sigue ahí grabada en la memoria. Solo que en este caso estamos hablando de una autoridad absoluta, divina, creadora. El Evangelio de Marcos en el primer capítulo, versículo 24, nos muestra esto claramente. Un demonio le grita a Jesús: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjate en esas palabras, sé quién eres. No dijo, creo que eres, o me parece que eres. Fue una declaración categórica, llena de reconocimiento y terror. Los demonios sabían que estaban ante aquel que había participado en su creación cuando aún eran ángeles santos. Estaban frente al Verbo eterno que había existido desde siempre con el Padre. Era como si los criminales más buscados se toparan cara a cara con el juez supremo que había dictado. El capítulo describe su castigo final. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la victoria final, que los demonios más temen. No solo serán derrotados temporalmente, sino que serán castigados eternamente. Su rebelión contra Dios tendrá consecuencias permanentes e irreversibles. Mientras tanto, en el presente, los creyentes tienen acceso a esta autoridad victoriosa de Cristo. Lucas 10, versículo 19, registra las palabras de Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los demonios saben que cada creyente genuino porta esta autoridad delegada. Ya no pueden intimidar o controlar a aquellos que conocen su posición en Cristo. La victoria de Jesús se ha convertido en la victoria de todos sus seguidores. Primera de Juan 4, versículo 4, confirma esta realidad. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los demonios han sido vencidos no solo por Cristo directamente, sino por Cristo viviendo en sus seguidores. La victoria de Cristo también garantiza la transformación final de toda la creación. Romanos 8, versículos 20 al 21 prometen: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los demonios saben que su influencia corruptora sobre la creación será completamente eliminada. El universo mismo será restaurado a su perfección original, y ellos no tendrán lugar en esa nueva realidad. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, describe esa realidad final. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la victoria final que los demonios no pueden impedir ni alterar. Han sido excluidos permanentemente del futuro eterno de la humanidad redimida. La oscura verdad de por qué los demonios temían a Jesús más que a nadie es simple pero profunda. Reconocían en él a su Creador, su juez y su vencedor final. Sabían que su tiempo estaba limitado, su poder era prestado y su derrota era inevitable. En cada encuentro con Cristo, veían un adelanto de su destino eterno. Por eso su terror no era temporal, sino existencial, no era estratégico, sino absoluto. En Cristo, toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa, y toda potestad demoníaca reconoce la supremacía eterna del Hijo de Dios. Esta es la victoria que cambia todo, para siempre. Porque la abundancia puede ser un arma de doble filo. Si no estás preparado, la bendición puede convertirse en carga. Por eso Dios tarda a veces en mostrarte la cosecha, porque quiere que tengas la madurez suficiente para administrarla. Recuerda que la cosecha no es solo para ti, es para bendecir a otros. El fruto no se guarda en el bolsillo, se reparte para alimentar a muchos. Ahora bien, ¿cómo caminar estos tiempos sin desesperarte, sin compararte, sin rendirte? Te comparto algunas reflexiones prácticas. Primero, reconoce que la espera es parte del plan. No se trata de aguantar con resignación, se trata de vivir con propósito incluso en la pausa. Usa ese tiempo para aprender, para sanar, para servir. Si hoy no ves grandes resultados, dedica tu energía a perfeccionar lo que sí tienes en las manos. La preparación nunca es pérdida de tiempo, siempre es inversión. Segundo, aprende a leer las temporadas de tu vida sin compararlas con la de los demás. El peor error es medir tu tiempo con el reloj ajeno. Lo que para ti es proceso, para otro puede ser cosecha, y viceversa. Si comparas, te frustras, si confías, avanzas. La Biblia muestra que José pasó 13 años de preparación antes de gobernar Egipto, y Moisés pasó 40 años en el desierto antes de guiar a Israel. Cada historia tiene su reloj y el tuyo también. Tercero, mantén el corazón dócil. Cuando la espera se alarga, el corazón tiende a endurecerse. Empiezas a reclamar, a desconfiar, a volverte cínico. Pero si mantienes un corazón sensible, abierto y humilde, podrás aprender incluso en los momentos más oscuros. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 4, verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón guardado es la clave para no perder el rumbo. Cuarto, practica la obediencia diaria, aunque parezca insignificante. La mayoría de las veces Dios no te pide que corras maratones espirituales, te pide pasos simples y constantes. Obedece en lo pequeño, y lo demás vendrá por añadidura. La obediencia en lo cotidiano abre el camino para las grandes oportunidades. Y quinto, nunca olvides que el tiempo de Dios es perfecto. Lo que Él tiene preparado no llega antes ni después, llega en el momento justo. Puede que no lo entiendas hoy, pero cuando mires atrás, descubrirás que cada demora, cada silencio, cada puerta cerrada era parte de un diseño que te llevó exactamente al lugar donde debías estar. En conclusión de esta segunda parte, el tiempo de Dios no es tu enemigo, es tu aliado. Te moldea, te fortalece, te prepara y te alinea. Mientras tú desesperas, Dios organiza. Mientras tú sientes que no avanzas, Dios edifica raíz. Inevitable. Jesús demostró que la libertad total era posible. En cada exorcismo, Jesús no solo expulsaba a los demonios, sino que restauraba completamente a la persona. El endemoniado gadareno, que había estado totalmente fuera de control, fue encontrado vestido y en su juicio cabal, según Marcos 5, versículo 15. No quedaron efectos residuales, no hubo daños permanentes.
Los demonios sabían que cada exorcismo exitoso creaba un testimonio viviente que debilitaba su influencia psicológica sobre otros. Cada persona liberada se convertía en evidencia de que su poder no era absoluto ni permanente. Los exorcismos de Jesús también revelaron la naturaleza corporativa del mal espiritual. En el caso del endemoniado gadareno, no era un solo demonio sino una legión completa. Esto demostró que los demonios podían trabajar en grupos organizados para maximizar su destrucción, pero incluso cuando trabajaban en masa, no podían resistir la autoridad de Cristo. La legión completa tuvo que obedecer cuando Jesús ordenó su salida. Esto estableció que no hay concentración de poder demoníaco que pueda desafiar exitosamente a Cristo. Los exorcismos también cambiaron las reglas sobre el territorio espiritual. Cuando Jesús expulsaba demonios de una persona, esa persona no quedaba vacía esperando ser poseída nuevamente. Quedaba bajo la protección y autoridad del reino de Dios. En Mateo 12, versículos 43 al 45, Jesús enseña sobre el espíritu inmundo que sale de un hombre y busca volver, pero encuentra la casa desocupada, barrida y adornada. El peligro viene cuando la persona no llena ese espacio con la presencia de Dios. Los exorcismos de Cristo establecieron que la liberación demoníaca debe ser seguida por una transformación espiritual positiva. No basta con expulsar la oscuridad, hay que llenar el espacio con luz. Cada exorcismo también funcionaba como una lección teológica para los espectadores. Demostraba que el reino de Dios había llegado con poder, que Jesús tenía autoridad sobre todas las fuerzas espirituales y que la salvación incluía liberación total del poder del mal. Los demonios odiaban particularmente esta función educativa de los exorcismos. Preferían trabajar en secreto, manteniendo a las personas ignorantes sobre la realidad del conflicto espiritual. Los exorcismos públicos de Jesús exponían sus métodos y limitaciones. En Lucas 10, versículos 17 al 20, cuando los 70 discípulos regresan emocionados porque hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, Cristo establece un principio fundamental. La autoridad para realizar exorcismos se puede delegar, pero siempre opera bajo su autoridad suprema. Esto cambió para siempre las reglas del ministerio cristiano. Los seguidores de Cristo no tenían que vivir en temor a los demonios, porque tenían acceso a la misma autoridad que había demostrado ser invencible. Los exorcismos de Jesús también establecieron que la liberación demoníaca era parte integral del Evangelio, no un ministerio secundario o opcional. En Marcos 16, filtro. Verás cómo se disipa la ansiedad de quedar bien con todos y aparece la paz de caminar en tu diseño. 5. Haz una revisión honesta de tu corazón al final del día. Pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué debes corregir? ¿Y qué agradeces? Termina celebrando un pequeño avance. La preparación de Dios se disfruta más cuando aprendes a ver las huellas del avance en lo cotidiano. Si abrazas estas claves, verás cambios, tal vez no inmediatos, pero sí profundos. Empezarás a notar que las puertas correctas se abren con menos fuerza bruta, que el temor a equivocarte disminuye porque ya no dependes de la aprobación del público, que tu alegría deja de ser frágil y comienza a descansar en algo inmovible. Esa es la diferencia entre un logro que te consume y una asignación que puedes sostener. Cuando llegue lo grande, no te romperá por dentro porque ya fuiste trabajado por dentro. Cierro esta primera parte recordándote esto. No fuiste llamado a sobrevivir apenas, fuiste llamado a madurar. Y la madurez no es frialdad, es profundidad. Es saber esperar sin apagar el fuego, es saber avanzar sin perder ternura, es saber decidir sin rencor. La obra que Dios comenzó en ti tendrá su día de cumplimiento, y tu tarea hoy es colaborar con esa obra, haciendo tu parte con convicción y humildad. Si ahora mismo todo se ve borroso, no te asustes. Los trazos gruesos van primero y los detalles finos llegan después. Mantén el corazón enseñable, los oídos atentos y las manos ocupadas en lo que ya tienes. Lo grande no será un accidente, será el fruto de esta preparación. Parte 2. El tiempo de Dios y tu proceso de maduración. Si en la primera parte hablamos de las señales que confirman que Dios está preparando tu vida, en esta segunda vamos a profundizar en algo que muchas veces nos cuesta. Entender los tiempos de Dios y cómo ellos forman parte de tu maduración. La realidad es que nosotros vivimos con prisa, queremos resultados rápidos, queremos ver cambios inmediatos, pero Dios trabaja con calma, con detalle, con procesos que no siempre entendemos al inicio. Y esa diferencia de ritmos es lo que más prueba nuestra fe y lo que más moldea nuestro carácter. La palabra dice en Eclesiastés capítulo 3
que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso significa que ni la espera ni el movimiento son casuales, todo tiene un propósito definido. Si estás en espera no es castigo, es formación. Si estás en movimiento, no es azar, es cumplimiento. Pero el problema es que muchas veces queremos acelerar lo que aún no está listo, y otras veces queremos retrasar lo que ya está maduro. Por eso, aprender a discernir el tiempo de Dios es una de las herramientas más poderosas para no rendirte justo cuando estás más cerca de tu promesa. Manifestaciones divinas, pero ante Jesús, todas esas fachadas se desmoronaban instantáneamente. Era como si tuviera rayos X espirituales que atravesaban cualquier disfraz o pretensión. Los demonios no podían esconderse, no podían fingir ser algo que no eran, no podían manipular la situación a su favor. Su poder los desnudaba completamente, dejándolos expuestos en toda su miseria y maldad. Este reconocimiento inmediato del poder de Cristo por parte de los demonios es una de las evidencias más contundentes de su divinidad. Incluso sus enemigos más acérrimos no podían negar quién era Él realmente, las confesiones involuntarias que revelaban la verdadera identidad de Cristo. Algo extraordinario sucedía cada vez que los demonios se encontraban con Jesús. No podían evitar confesar exactamente quién era Él, y estas confesiones revelaban verdades teológicas profundísimas que ni siquiera los discípulos habían comprendido completamente en ese momento. Es como si el poder de la verdad que irradiaba de Cristo fuera tan intenso que forzaba a los espíritus mentirosos a decir la verdad en contra de su propia naturaleza. Juan 8, versículo 44, nos dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Sin embargo, ante Jesús, estos seres engañadores se convertían involuntariamente en predicadores de la verdad. En Marcos 1, versículo 24, el demonio en la sinagoga de Capernaum grita: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Esta confesión contiene varios elementos teológicos impresionantes. Primero, lo identificaron como el Santo de Dios. Este título no era común en la época. Estaban reconociendo su naturaleza divina, su separación absoluta del pecado y su carácter sagrado. Los demonios, siendo espíritus inmundos, reconocían inmediatamente la santidad perfecta que los confrontaba. Segundo, preguntaron si había venido para destruirlos. Esto revela que conocían perfectamente la misión mesiánica de Cristo. Sabían que su presencia en la tierra significaba el cumplimiento de las profecías sobre la destrucción del reino de Satanás. En otro encuentro registrado en Mateo 8, versículo 29, los demonios le gritan: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?». Aquí la confesión es aún más específica. Lo llaman directamente Hijo de Dios, reconociendo su filiación divina. Pero fíjate en la frase «antes de tiempo». Los demonios tenían un conocimiento escatológico preciso. Sabían que había un tiempo establecido para su juicio final y entendían que la presencia de Jesús aceleraba ese cronograma profético. Era como si dijeran: «Sabemos que nos vas a juzgar, pero ¿por qué ahora? ¿No era esto para el final de los tiempos?». En Lucas 4, versículo 41, vemos algo aún más revelador. También salían demonios de muchos, dando voz que guía, que corrige, que consuela, que anima, y su voz siempre busca acercarte a Él y prepararte para lo que viene. Así que no te rindas ahora. Si en este momento sientes confusión, toma un respiro, vuelve a la palabra, busca su paz, espera confirmación y permanece con un corazón dispuesto a obedecer. Poco a poco, la voz de Dios será más clara que cualquier otra, y esa claridad será la brújula que te guiará hacia lo grande que Él ya tiene preparado para ti. Parte 5. Las pruebas más duras como plataformas de crecimiento. Hasta aquí hemos caminado por las señales de la preparación, los tiempos de Dios, la manera de vencer la duda y el cansancio, y la importancia de discernir su voz. Ahora toca abordar un terreno que a nadie le gusta enfrentar, pero que todos, sin excepción, vivimos: las pruebas más duras de la vida. Y quiero que lo escuches con claridad, porque esto puede cambiar tu perspectiva para siempre. Las pruebas no son el final de tu historia, son el escenario donde Dios revela tu crecimiento y abre nuevas oportunidades. Lo que hoy ves como una herida, mañana puede convertirse en el testimonio que levante a otros. Lo que hoy duele, mañana puede ser la señal de que Dios está edificando algo más fuerte en ti. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 verso 2 y 3. Hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este pasaje no está diciendo que disfrutes el dolor en sí mismo, sino que veas la prueba desde otra óptica. La prueba produce algo, forma algo, genera algo en ti que de otro modo no habría nacido. No es el dolor lo que transforma, sino lo que Dios hace en ti a través del dolor. Y aquí está la clave. Cada prueba tiene el potencial de ser plataforma de crecimiento si decides afrontarla con fe y obediencia. Hablemos de cómo funcionan esas pruebas y cómo puedes transformarlas en oportunidades. 1. Las pruebas revelan fortalezas ocultas. Muchas veces no sabes lo fuerte que eres hasta que no tienes otra opción que resistir. Es en los momentos de presión cuando descubres capacidades que nunca imaginaste. Por ejemplo, quizá no sabías que podías orar con tanta intensidad hasta que atravesaste una crisis. Quizá no sabías que tenías palabras de ánimo para otros hasta que primero fuiste consolado en tu dolor. Cada prueba saca a la luz recursos internos que Dios ya había depositado en ti. 2. Las pruebas limpian lo que sobra. Así como el fuego purifica el oro, las dificultades queman lo innecesario. A veces cargamos con relaciones, hábitos o pensamientos que no nos ayudan, pero no lo notamos hasta que la prueba los expone. Cuando atraviesas un momento difícil, te das cuenta de qué es realmente esencial y qué no. Pierdes lo superficial, pero ganas claridad. Y es historia compartida, pero aferrarte a todo por igual puede frenarte. ¿Cómo discernir? Observa cuál relación te impulsa a buscar a Dios, a ser más íntegro, a dejar hábitos que debilitan tu propósito. Observa cuál relación te empuja a la comparación, a la queja, al chisme o a la pereza. Las primeras son asientos de sabiduría, las segundas son anclas al muelle del estancamiento. Paso práctico. Haz un inventario discreto de las voces que más oyes en la semana. Decide intencionalmente con cuáles profundizas y cuáles mantienes con límites sanos. Proverbios. Habla del hierro que con hierro se afila. Tu vocación necesita fricción de la buena, no fricción que te desgasta por dentro. 4. Pruebas que revelan tu carácter bajo presión. Un corazón preparado no es un corazón perfecto, es un corazón entrenado. La prueba revela si tu identidad depende del aplauso o de la certeza de ser hijo. Cuando la crítica llega, cuando las expectativas no se cumplen, cuando el resultado tarda, el carácter habla. ¿Qué hacer? Establece una práctica de evaluación después de cada prueba. Pregúntate qué sentiste, qué pensaste, qué dijiste y qué hiciste. Escribe sin maquillaje y luego contrasta con lo que Dios dice de ti y con los valores del reino. Santiago. 1 enseña que la prueba produce paciencia que, una vez madura, te hace completo. Completo no significa infalible, significa estable. Aprovecha cada presión para identificar grietas y sellarlas con verdad, hábitos y comunidad. 5. Disciplina diaria que parece poca cosa pero te cambia el futuro. La grandeza no se sostiene sobre impulsos esporádicos, se sostiene sobre hábitos constantes. Hábitos de excelencia en lo pequeño, de puntualidad, de orden, de preparación. A veces oramos por oportunidades gigantes y despreciamos la lista de tareas de hoy. Sin embargo, Dios suele confiar más a quien es fiel con lo que ya tiene en la mano. Paso práctico. Define 3 prácticas mínimas no negociables en tu día, ajustadas a tu llamado. Por ejemplo, estudio bíblico y formación espiritual, mejora técnica en tu área y servicio a otros. No te impongas cargas irrealistas, comienza con pequeñas metas pero cúmplelas. La constancia en lo pequeño abre puertas más allá del talento. 6. Sanidad interior que te libera de pesos ocultos. Muchas veces, el verdadero freno no está fuera, está en heridas no tratadas, culpas no resueltas, narrativas internas que te sabotean. Dios no solo quiere usarte, quiere sanarte. Y la sanidad no siempre luce espectacular, a menudo luce como conversaciones honestas, perdones difíciles, límites saludables y procesos con gente madura de fe que pueda acompañarte.